Ya tenemos a nuestro invitado, se encuentra vía telemática el analista político Jacobo García, que nos acompaña en los tiempos. Jacobo, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido, le saludamos Orlando Pérez, quien le habla, Licenia Espinel. Decíamos que el presidente Noboa asume sus funciones en un par de horas más, en un escenario bastante complicado en el ámbito económico. En el ámbito político hay optimismo porque empieza cobijado por este acuerdo entre el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y otros grupos políticos al interior de la Asamblea Nacional, lo que le ha dado cierta comodidad para comenzar estos primeros días de gobierno. ¿Cómo mira usted? La expectativa que se ha generado en la población es que ojalá y este gobierno que empieza hoy a las 11 horas no sea el mismo que termina hoy a las 11 horas. Buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfectamente. Sí, muy bien. Vale, perfecto. Disculpen que no logré auriculares. Bueno, a ver, mira, yo pensaba hoy cuál es el puente entre Lasso y Noboa. El puente entendido para mí como el contexto de continuidad, ¿no? La problemática común a la hora de gobernar que debería sí resolver Noboa que no resolvió Lasso. Y yo sé que es muy fácil decir la inseguridad, la economía, pero me voy un poco más a lo estructural. Y para mí es hacer realidad ese encuentro, ese fallido encuentro que Lasso nos prometió y que nunca materializó. ¿Y a qué me refiero con encuentro? Me refiero a generar confianza, es decir, el país necesita confianza, confianza de cara al exterior, Noboa necesita confianza de cara al interior para ir consolidando un proyecto propio, un liderazgo que está construyéndose, un pacto recién nacido en la Asamblea, y al final yo lo resumo en esto, encuentro y confianza, es decir, si Noboa no logra tener un país estable, ¿no? Donde haya un mínimo de gobernabilidad, donde esto le permita, de cara al exterior, generar o traer recursos para el financiamiento, mejorar el clima de confianza económica, pues creo que todo se le va a escurrir, aunque sea solo en un año. Entonces, partiría de aquí, partirían que el hilo de continuidad que yo veo es eso, es hacer realidad un encuentro que genere confianza a la interna y a la externa. Empezaría por ahí. Sí, pero también una de las cosas que siempre van a llamar la atención y que se generan a partir de un nuevo ciclo político es qué certezas le damos al país, Jacobo, porque quizás una de las mayores angustias que tienen los ecuatorianos y las ecuatorianas es que con Lenín Moreno y ahora terminando con Guillermo Lasso, las certezas de los ecuatorianos y de las ecuatorianas eran pocas, escasas. La mayor certeza para algunos es irse del país, es decir, aquí no puedo estar y por lo tanto de aquí me tengo que ir. Y una de las preguntas que siempre se hace a algunas personas es, o se afirman más bien es, no me importa a dónde voy, sino de dónde salgo. Ese ha sido el talante. Hay gente de 20 años, de 30 años, de 40 años que dice, no me importa si es de Estados Unidos, si es Chile, si es Brasil, si es de Europa, de aquí no puedo seguir. Por lo tanto, ¿cuáles serían las certezas que en la expectativa se tendrían que generar? Bueno, es que mira, a ver, Noboa tiene dos ventajas en ese sentido para mí, ¿no? La primera, caramba, yo decía, peor que Moreno era imposible. Y sí, era posible, ¿no? Tuvimos a Lasso. Yo ahora me atrevo a decir, peor que Moreno y Lasso, puta, tiene que ser complicado, ¿no? Entonces, creo que las expectativas están tan bajas en la gente, es decir, venimos de, ¿para qué repetirlo, no? De un gobierno tan nefasto que nos deja un país en una situación tan problemática que Noboa hacer dos o tres cosas medianamente bien, creo que ya le va a situar al menos en un clima de expectativa y optimismo mejor que el que tenemos actualmente. Y recalco lo de mejor. Cuando digo la otra ventaja que tiene es un año y medio. Ni siquiera es un año y medio, es menos, porque dentro de nada ya estamos otra vez que si uno para la reelección, el otro en campaña. Entonces, ¿qué quiero decir, Orlando y Licenia? Que al final no se le va a exigir cambiar el país, no se le va a exigir arreglar todos los problemas acumulados de 4 años, de 6, de 2. Para mí la clave es cómo él logra generar unas expectativas, ¿ok?, de cambio ancladas al cambio que buscó la gente en las urnas, que no es un cambio de que somos todos anticorreístas y no queremos que vuelva Correa. Esas son las fábulas de ese 10 o 20% del electorado que no avanza, ¿verdad?
Entonces me refiero a cómo generar, cómo anclar un estilo de gobierno a unas expectativas de cambio que genere con pequeños hitos mejoras en la gestión, en los resultados, y que dentro de un año le permita decir a él, miren, si vamos por aquí, si seguimos por aquí, las cosas van a mejorar. O sea, eso es todo, y eso puede ser muy difícil o puede ser bastante más fácil de lo que pensamos, pero hay que ver por dónde van las cosas, ¿no? Jacobo, usted decía que lo primero que debería generarse es este encuentro, concretarse este encuentro que en el gobierno de Lasso no se dio, y generar la confianza. ¿Se puede todavía en este año y medio o menos que tiene el presidente Noboa concretar este encuentro y generar esa confianza, tomando en cuenta que hay sectores que ya le están cuestionando, primero por el pacto a nivel legislativo, segundo que le están reclamando que si no fueran por esos votos el presidente Noboa no ganaba la elección, y que les está traicionando al hacer estos pactos a nivel legislativo, y peor, al tratar de conversar, dialogar con todos los sectores políticos? A ver, por un lado, este primer pacto o prepacto, no sé cómo llamarlo, acuerdo para la posesión de autoridades o para el acuerdo para la instalación de la institucionalidad de la Asamblea, esto es muy limitado. Es decir, esto es un primer hito, es un primer paso que además creo que cuenta con la aprobación más o menos mayoritaria de la población, de lo que vemos en los estudios. Pero esto ya conocemos nuestro país, o sea, esto es, hoy hay pacto, mañana ya empezamos a lanzarnos los ladrillos a la cabeza. Es decir, por eso yo digo que más que buscar grandes pactos, grandes hitos, yo a lo que me refiero al menos es a darle continuidad a esa especie de paz respirada en la primera sesión de la Asamblea, ¿verdad?, con esa gran mayoría a favor de la presidencia de Henrik Grönfeldt y lo que ya sabemos. Yo me refiero a sostener eso, o al menos tener la capacidad de acuerdo a las circunstancias, si no es a través de un pacto fijo y estático, tener la capacidad de siempre tener esas mayorías. Él ha sido claro en esto, él tiene un concepto de pragmatismo, mayorías móviles, y yo creo que lo puede lograr. O sea, otra ventaja que veo de Noboa respecto a Lasso es que, hombre, no odia al nivel que odia Lasso. Es decir, Lasso ya nos demostró que era mentira eso del encuentro, pero Noboa, si quieren, a ver, una ventaja y una debilidad. La ventaja es que no tiene estos odios o estos prejuicios, al menos hasta el momento que vimos en Lasso, pero lo que le puede jugar en contra es que no le está dando el peso importante a la política y a la gobernabilidad que uno pensaría que debería tener. ¿A qué me refiero? A que hasta ahora lo que privilegia es las comisiones que tienen que ver con lo económico, a que ha privilegiado viajar fuera para... Pero yo no veo un operador político claro en Noboa, no veo que tiene un proyecto propio, esto lo tiene que ir consolidando según vaya la gestión, y aquí es donde puede venir el problema, que ese preacuerdo o prepacto que a día de hoy sirve, al menos como arranque, pues que rápidamente se vaya haciendo aguas. Y termino con esto. No olvidemos que en unos meses estamos otra vez en campaña electoral. Y en campaña electoral las fuerzas políticas necesitan diferenciarse. Entonces, insisto, es clave sobre todo cómo maneje este arranque y cómo piensa hacer esto las mayorías móviles, porque esto es muy coyunturalista. Y el problema es que si no tiene un anclaje estratégico claro desde el principio de cómo materializar el encuentro, sumar esfuerzos y tener gobernabilidad, pues volvemos al país de se planifica todo para cada semana entrante. Y eso creo que le jugaría en contra. Ya, pero aquí hay otro factor que es muy importante desde tu valoración, Jacobo, y como te tenemos a los tiempos, sí me parece que es importante considerar tu reflexión al respecto, porque todo esto que ocurrió parte de un hecho fundamental, y a mí sí me parece que hay que reflexionar, porque en proyección habría que ver qué impacto tuvo, y te pediría ahí, ¿cuál es la pedagogía, cuál es el aprendizaje que recibe el Ecuador de la muerte cruzada? Te digo esto por dos direcciones. Una, el señor Guillermo Lasso ha vilipendiado, ha menospreciado lo que significa para él mismo un acto de esta naturaleza, que es muy, muy contundente, dejar el poder. En las democracias europeas esto es como tradicional, común, corriente, tú lo conoces mejor que yo, pero él ha subestimado. Y por otro lado,
también está la otra. El aprendizaje y la pedagogía que deja la muerte cruzada es que podríamos reeditar lo que vivieron varios presidentes. Cuando se fue Bucarán, quedó el señor Fabián Alarcón y pasó de agache. Cuando se fue el señor Maguad, pasó el señor Noboa, el de aquel entonces, y pasó de agache. Cayó Lucio Gutiérrez, vino Alfredo Palacio y pasó de agache. ¿Crees que efectivamente a esta figura de la muerte cruzada y toda la pedagogía que deja le hace falta más política, más reflexión para entender que si se toma esa decisión no es cualquier cosa? Totalmente. Mira, yo en la campaña misma electoral, Orlando, a mí me sorprendía cómo este tema estaba ausente. Es decir, veníamos de unas elecciones adelantadas, no adelantadas, cuidado, unas nuevas elecciones. Es decir, ¿qué nos costó la muerte cruzada? Bueno, pues para empezar, 79 millones de dólares. Yo no quiero banalizar, no quiero resumir si todo es bueno o malo por una cifra de unas elecciones, pero lo que quiero decir es que este relato para mí estuvo ausente en las elecciones. Es decir, los actores políticos no nos dijeron de dónde venían estas elecciones, quiénes eran los culpables y cuál era el antídoto o cuál era su propuesta para no volver a caer en lo mismo, si es que estamos de acuerdo, que creo que todos estamos de acuerdo, que no es bueno para el país que un gobierno no termine su periodo y que cada 2 años estemos adelantando elecciones, más allá de lo bueno o malo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Claro que falta pedagogía, pero aquí es donde yo digo falta política, querido amigo Orlando. Es decir, para mí la pedagogía tiene que ir de la mano de la política, y la pedagogía es: el conflicto nos sale caro como país. Un país quebrado no puede vivir del conflicto, porque la muerte cruzada nos costó 79 millones de dólares y el Banco Mundial en su último informe, y lo dice el Banco Mundial, no lo dice la revista Pueblo Proletario, por si acaso, dice que una de las grandes causas de la parálisis económica que vivimos es la inestabilidad política. Entonces, señores, el consenso, el pacto, la convivencia, llámenlo como quieran, es la vía más eficiente para convivir y hasta para buscar esa anhelada confianza o estabilidad que genere, como efecto dominó, mejora en el estado de ánimo, en la economía y en las expectativas de la gente. Entonces va de la mano lo político con la pedagogía, pero la debilidad de Noboa, la debilidad política, su debilidad de liderazgo, hace que no esté tan presente, y él resuma la necesidad de pacto a cierto pragmatismo, que es mejor que lo de Lasso, pero creo que falta lo que no se construye de repente, perdón por la palabra, ¿verdad?, pero que es un liderazgo. Y el liderazgo a veces o se tiene o no se tiene, y usted sabe más que yo sobre eso. ¿Hasta qué punto la inexperiencia, digámoslo así, de este joven presidente puede jugarle en contra para generar esa estabilidad y para hacer que este acuerdo se dé a otros niveles, no solo en el ámbito legislativo, y más que eso, que perdure y que no se convierta en el futuro cercano en una herramienta que obstaculice intereses políticos en el 2025? No, totalmente. O sea, si te pongo una de las grandes debilidades, para mí es esto, es la inexperiencia. Y es la inexperiencia en el marco, si quieren, de la ausencia de un proyecto político. A ver, vamos a ser muy honestos y muy claros. Noboa gana unas elecciones que ni él mismo pensaba que iba a ganar, ¿de acuerdo? Y lo hace de la forma en la que ya nos acostumbra muchas veces, de me lanzo así con este partido porque ahora estoy probando, ahora me doy a conocer y en 2 años ya voy en serio. Y el problema es que él en serio se adelantó y ha tenido que ir construyendo todo sobre la marcha. Entonces ya no es solo para mí la inexperiencia, es la inexperiencia sumada a la ausencia de un proyecto político. ¿En qué me baso para decir ausencia de un proyecto político? Pongamos 2 ejemplos muy claros. 1, a día de hoy no sabemos cuál es su gabinete. O sea, si eso no es ausencia de un proyecto político, díganme ustedes qué es. Y 2, te pongo otro ejemplo. ¿Cuál ha sido la agenda, los viajes, el discurso de Noboa en este tiempo? Volcarse en la economía, en la necesidad de financiamiento, en generar confianza en los multilaterales, en criticar cómo Lasso deja el país. Pero en la política, más bien otra vez errores, fusionar el Ministerio de Política con el de Gobierno, una ministra de Gobierno que no sé si es la figura con el peso que requiere la situación, no lo sé, dejo el beneficio de la duda, pero
Y los asambleístas de Novoa, pues que uno no sabe muy bien ni quiénes son ni de dónde salen, quitando a uno o dos voceros que más o menos nos vamos acostumbrando. Entonces, colegas, insisto, a veces la falta de experiencia se puede suplir, pero el problema es cuando hay la falta de visión. Entonces, dicho esto, no digo que esto, con la falta de proyecto y la falta de experiencia, Novoa está sentenciado. No, porque a su favor, vuelvo a repetir, es solo 1 año y medio y está la vara tan baja con Moreno y con Lasso que si ancla bien su gestión a los cambios que la gente buscó en las elecciones y logra un entorno de confianza, yo vuelvo a resumirlo en la palabra clave, confianza, encuentro, pues creo que la reelección es probable, es posible, está ahí a la vuelta de la esquina, podemos decir, ¿no? Claro. Ahora, Jacobo, yo añadiría lo que mencionabas tú hace un momento, algo que es también delicado, pero es real. El costo de la muerte cruzada también va porque hay un candidato asesinado, porque las fuerzas de la mafia criminal aprovecharon este lapso de a supuesta neutralidad, transición para hacer de las suyas. Efectivamente es un costo que es muy alto el que ha pagado el Ecuador de la muerte cruzada, con todo lo que implica en economía y demás que tú lo has mencionado. Pero también una de las preguntas que me haría yo, y creo que tú te la harás y la habrás respondido en otros espacios, es ¿qué aprendizaje recibe la clase política de lo que deja Guillermo Lasso, del talante que muestra ahora el señor Daniel Noboa, para posibilitar lo que en cambio la mafia mediática no quiere? Es decir, los cheerleaders de Lasso, los pelagatos, los hijos bobos, etcétera, quieren el ostracismo del correísmo, de la fuerza política más importante. Ese aprendizaje de la muerte cruzada, ¿crees que también va a romper este clivaje correísmo-anticorreísmo o no? Mira, yo soy de los que cree que ya, a ver, no voy a decir que Ecuador ha superado, o si esto es bueno o malo, el correísmo y el anticorreísmo, pero para mí es un hecho, y lo puedo sustentar en varias cosas, que correísmo y anticorreísmo ya no es el eje único, principal orientador de la política ecuatoriana. Creo que la gente que no es idiota, por más que ciertos medios y políticos piensan que son idiotas, creo que no son idiotas y se dan cuenta, primero, del desgaste del conflicto. Es decir, cuando ven a políticos peleando, no están viendo que sean beneficio del país. Al contrario, fruto de ese conflicto, de estos 2 años de fracaso de Lasso y de conflicto entre fuerzas políticas, es que hemos llegado a unas elecciones con los mayores niveles de rechazo a la política casi en la historia del país. Es decir, y fruto de eso es que Noboa da estos chispazos en 2, 3 momentos en estos meses y ha llegado a ser presidente. No se entiende a Noboa sin el sentimiento antipolítico que ha reinado en estas elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto da las condiciones a que ya no sea correísmo, anticorreísmo, como, por ejemplo, construye su tesis es: aquí se trata de que no vuelva a Correa y los únicos opositores a Correa somos nosotros. Bueno, esa es la tesis de Construye, que está en ese clivaje. Mi hipótesis es que la mayoría de la gente no está sintonizada en eso. Lo que la gente quiere ver es un país que avanza. La gente percibe un país paralizado, querido Orlando, paralizado por los conflictos políticos, por la inseguridad, por todo lo que sabemos. Y los conflictos, y estas ya no solo conflictos, acusaciones de asesinatos y todo esto, a la gente lo que le da es más nerviosismo y menos confianza en el futuro. Entonces, colegas, vamos a ver, insisto, creo que es el momento, llámenlo como quieran, pacto, no pacto, acuerdo, estamos en pañales, hay que darle forma, hay que sostenerlo, hay que materializarlo, pero creo que sí es la oportunidad, si Noboa sabe leer bien el momento, para toda política hay conflicto y siempre hay contradictores, pero al menos superar estos odios inertes o decir, como dijo el señor Lasso, mi meta es impedir que vuelva otro a gobernar. La gente lo que quiere es que resuelvan sus problemas. Y en eso Noboa creo que es más inteligente que Lasso. Pero insisto, hacer esto no es fácil, porque implica abrir una nueva etapa de cambio, donde la política es fundamental, Orlando, y tú lo sabes. Y el problema es que Noboa creo que privilegia mucho lo económico, el pragmatismo, la confianza de cara al exterior, pero de cara al interior tenemos más dudas que confianza a día de hoy y no le veo pasos gigantes para darle prioridad a eso. Entonces, ahí es donde queda mi duda, pero mi hipótesis, mi teoría, lo que ustedes quieran, es que el país está más preparado que nunca
para resolver esto. Y me centro en datos de opinión pública. Hay 1 o 2 encuestas que ya lo dicen. Es decir, que lo más importante ahora no es que impedir que se pacte con los correístas. O sea, lo importante para la gente es, señores, siéntense, aclárense y hagan avanzar el país. Ese es el mensaje de la gente. Ahora, sobre ese mensaje, ¿cuál va a ser el rol, si ese es el mensaje o ese es el sentimiento en la población? ¿Cuál va a ser el rol, si se le puede decir un rol, o la amenaza que pueden representar estos sectores que tuvieron impunidad o que se beneficiaron de la impunidad durante los gobiernos tanto de Lenín Moreno como de Guillermo Lasso, y que tienen ciertos representantes incluso en la Asamblea Nacional? Estas fuerzas políticas que no están visibles en primera persona, que tienen sus representantes o sus voceros tanto en la Asamblea como en otros sectores, pero que siempre están allí beneficiándose de la impunidad en 2 gobiernos consecutivos, ¿pueden o no pueden representar una amenaza para el nuevo gobierno del presidente Daniel Noboa? Absolutamente, absolutamente. De hecho, ya la han puesto en marcha. Es decir, ya ha habido ataques sincronizados a la nueva ministra de Gobierno. Mira, hay que ser muy claros. Es decir, hay fuerzas que nos quieren vender esto como el único problema es si vuelve Correa o no vuelve Correa. Y bajo esa máscara lo que esconden en realidad, o además de, es su interés por seguir en el poder y la impunidad. O sea, estamos hablando de actores bien identificados, en espacios bien identificados, donde hay un hilo de continuidad desde Moreno hasta Lasso. Y esa gente quiere seguir hoy. No sé si por ambición o por impunidad, o por las 2 cosas. Pero esa gente es la que va a tratar de torpedearle a Noboa cualquier avance en entendimiento, en confianza, en gobernabilidad. Es decir, esa gente vive del conflicto. Es decir, acusan al que no tiene que volver del conflicto, pero ellos, cada vez que hay un paso hacia el entendimiento, salen a boicotear. ¡Qué casualidad! Y en este caso, la ministra de Gobierno, que yo sepa, no es correísta, no lee el periódico Patria Obrera, es decir, por eso no se trata. Ellos nos dicen que el cuco aquí es Correa, pero hay obviamente una lucha de poderes y de relevos, como hay en toda transición de gobierno, y vuelvo a insistir, aquí la clave es el liderazgo, la fuerza que tenga Noboa, pero lo que le falta son, para mí, esos fusibles o esos filtros, esos cortafuegos que permitan ir lidiando, ir luchando contra esos ataques que va a tener, y creo que su visión es un poco idílica, con esto las mayorías móviles, pero al menos creo que es un paso necesario, es un paso que el país necesita para avanzar, pero insisto, el reto es, o si hay un ataque premeditado, sea de unas fuerzas o de otras, hacia el gobierno, la inteligencia de Noboa en cómo convertir eso en una victimización, si quieres, y poner en juego en el tablero que las viejas fuerzas políticas me atacan y por lo tanto lo nuevo, que está abriendo cambios, debe seguir en las siguientes elecciones. Ahí viene ya la política y los liderazgos de cada uno. Muy bien, muy claro. Muchísimas gracias, Jacobo. Un gusto conversar con usted a los tiempos, no se pierda. Un gusto, amigos. Siempre será muy importante escuchar tus criterios. Siempre será bueno reflexionar contigo. Gracias, amigos. Un abrazo.